tenga eso. Pero es que están abandonadas. Ese es el terrible. Es que mire, aquí, frente al tema, agua potable. Agua potable. El tema mercados. Mercados, que es el tema dramático, que también le iba a pedir. Frente al tema tránsito. Frente al tema transporte urbano. Frente al tema manejo de la basura. Aquí no nos olvidemos de esto, el doctor Aponte. Hay toda una estrategia trazada para desbaratar, desarticular, desmantelar lo que se había hecho en función de que esta ciudad se organice bien y pueda, por tanto, progresar en términos positivos. O sea, lo sigue haciendo el actual alcalde. Pero mira lo que me acaba usted de decir. Esto me demuestra que yo no sé dónde estamos parados, pues, ¿no? Pero es que estaban abandonadas. Ya, es que no puede ser. Lo que primero tenía que hacer es poner en funcionamiento, y esto verá que no es cuestión solo del alcalde. ¿Ah, sí? La señora que estuvo antes, el señor Bailón igual, y la señora Boluarte igual, ¿no? Sí. Estuvieron dedicados a desmantelar lo que se había hecho y a que las paradas se destruyan, a que el sistema de transporte urbano se destruya, a que el sistema de clasificación domiciliaria y reciclaje de basura se destruya. O sea, lo hicieron exprofesamente. Exprofesamente, si no les importa un comino. Una de las cosas que en la conversación que tuvimos circunstancialmente ayer y que usted me invitó para esta entrevista, tratábamos, justamente es quién explica en la faz de la tierra el hecho, doctor Aponte, de que, le pongo ejemplo, Guayaquil gestiona que le deleguen la competencia para el quinto puente, el municipio de Guayaquil, porque sabe muy bien el municipio de Guayaquil que delegada la competencia eso es irreversible y que de acuerdo al artículo 192 del COTAD, delegada la competencia, el gobierno central tiene que poner la plata que financia la competencia delegada. Entonces el señor Álvarez gestiona la competencia. El señor Lloret, prefecto de la SOAI, gestiona la competencia de la vía Molleturo, porque sabe que el METOP no está haciendo lo que hay que hacer ahí y que él lo podría hacer mejor. El señor Zamora, me parece que es el alcalde de Cuenca. Bueno, él trabajó con el alcalde Cabrera, lo conocí ahí cuando era colaborador del alcalde Cabrera. El señor Zamora exige la competencia para la vía de paso, que va de Cuenca a Sogres, para mantener y ampliar, mejorar todo eso. Exigen que se les delegue la competencia porque saben que delegada la competencia tiene el gobierno central la obligación de poner la plata, tal como cuando le delegaron la competencia al municipio de Quito de la ruta viva al aeropuerto o el tema del metro o cualquiera de estos. La única manera que un municipio tiene de sacarle plata al centralismo por arriba de los porcentajes que están establecidos en la Constitución para entregar a municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales, son estos convenios de delegación de competencia. Pues bien, doctor Aponte, el municipio de Loja logró sacarle al gobierno central en el 2017 la delegación de competencia para dos proyectos fundamentales de Loja: la reconstrucción y ampliación de la vía lateral de paso y la construcción de la vía que unifica esta ciudad con su respectivo aeropuerto, cuya abscisa 00 es el paso a desnivel en el redondel Isidro Ayora junto al terminal terrestre, que tiene que ser ampliado y que tiene planos terminados y solicitud de crédito al BEDE para ampliar ese terminal, y que también eso lo detuvieron. ¿Quién explica el hecho? Y ahí usted lo estaba entrevistando al señor Dávila, y el señor Dávila sabe cómo él se opuso tremendamente a que se le entregue al municipio de Loja esa competencia. La metió en medio a la alcaldesa de Catamayo en ese entonces, ahora reelecta, y que no, señor, que no puede entregarse al municipio de Loja eso, que pare de que acá, que allá, y detuvieron esto, dañaron eso cuando ya terminaba el régimen de Correa. Yo reclamé a Moreno esto. O sea, como el hortelano. Como el hortelano. Es decir, si yo no hago, que no haga nadie. Y claro, como eso lo había gestionado yo, toda la farándula politiquera lojana, muy ligada a todos los que sabemos, estaba empeñada en que no se sepa quién decidió delegar esa competencia y quién sobre todo gestionó esa delegación de competencia. Entonces les importó que Loja pierda 169 millones de dólares de ambos proyectos delegados a que no se sepa
quién lo gestionó y quién lo decidió. Así es como actúan. Lo mismo está pasando con el sistema de mercados, el sistema de transporte urbano, el sistema de recolección de basura, el propio festival, vea cómo lo iban destruyendo poco a poco. Ventajosamente este año, gracias al entusiasmo de la ministra Machuca y la intervención del doctor Fabián Valdivieso en la Dirección de Cultura de la Cancillería, se logró más o menos amortiguar esa curva descendente que era terrible, que llevaba a la destrucción definitiva del festival. La pudo contener. A ver, pero usted está diciendo que a estas alturas hay gente que se acuerda de odios y que de revanchas y que le hace daño a Loja por hacerle daño a un exalcalde. Les mueve el tema de la politiquería, el odio, la envidia, y eso le hace tremendo daño a Loja. A mí por lo menos le digo, claro, no digo que no me haga daño y no le haga daño a mi familia, que se preocupa mucho de este tipo de actuaciones de la gente, pero yo soy una persona individual, un ciudadano, pero el mayor daño le hacen a la ciudad. Usted vea cómo está la ciudad. Pero el caso de los mercados, con su administración, con las nuevas administraciones, igual ha estado... Bueno, con mi administración, usted recordará, se estableció el sistema de mercados. Yo tenía ya terminado también el estudio para el mayorista, para poder ejecutar la ampliación de eso. Inclusive, yo declaré de utilidad pública los terrenos del IES, que después vino Bailón y le devolvió al IES esos terrenos, para hacer un gran centro comercial, tanto privado como público, en esos terrenos que están en pleno centro de la ciudad. O sea que todavía, es factible. No eso todavía, es factible, eso hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo. Es un poco más de gestión. Todos los gobiernos, Freddy, todos los gobiernos. Yo no conozco gobierno. Yo he sido 4 veces alcalde y he estado con 8 gobiernos. 3.5 quedemos. 3.5 por lo de la revolcatoria. Claro, bueno, no 3.5 porque lo que faltaba ahí eran 9 meses para terminar. Pero bueno, en todo caso... lo que le tengo que decir, que yo he estado 4 veces de alcalde y he estado con 8 gobiernos y todos los gobiernos me han cantado el mismo tango. Crisis económica, no hay plata. Ese es el mismo tango que le canta a usted la vida entera. La vida entera. Y sin embargo, vea, si hay plata para gastar miles de millones de dólares en obras de descongestionamiento, metros, tranvías, túneles, puentes, bueno, autopistas. Eso lo hemos dicho acá siempre, ¿no? Si hay plata, ¿no? Y todas son obras gigantescas que después, en desmedro de las nuestras. De las nuestras, claro. y que después tenemos que pagar nosotros el subsidio. Incluso, vea, el tranvía de Cuenca, pagan 40 centavos de pasaje. Pero realmente, según los estudios, tendrían que cobrar cerca de $1 para que sea eso compensable. ¿Ya? Claro, ¿Quién paga ese subsidio? Todo el Ecuador. El metro de Quito, igualito, ¿no? Ese bus aéreo que cruza el río en Guayaquil y toda la serial de puentes que van haciendo por todos los lados, ¿quién paga? El país. Ecuador. Sin embargo, claro, evidentemente, la Constitución de la República, el COTAD, por ejemplo, en su artículo 192, que es el mismo que dice que cuando se delega la competencia, tiene el gobierno la obligación de poner la plata, dice que participarán los gobiernos seccionales, es decir, prefecturas, municipios y juntas parroquiales, en el 21% de los ingresos permanentes y 10% de los no permanentes del presupuesto general del Estado. Si tomamos como base el 2010, ¿no? Se hicieron quedar ellos la parte mayor porque dijeron que nadie recibirá menos de lo que recibía hasta el 2010. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? 27% reciben las prefecturas, 67% los municipios y 6% las juntas parroquiales. Pero ese dinero debía servir pues para poder hacer la obra pública que hay que hacer. Pero viene entonces todos los afanes de generar nuevos y nuevos controles, porque el rato que lanzan la idea de que sería bueno crear un departamento que se encargue de... porque sería bueno de aprobar una ley que regule esto, están diciendo que hay que crear el instrumento administrativo que hace efectiva esa regulación o que hace efectivo ese nuevo servicio. Y eso significa generar mayor cantidad de empleo. Eso es evidente. Entonces se quejan del gasto corriente, ¿no es cierto? Pero todos los días están surgiendo iniciativas, ¿no?, de que hay que controlar esto, que hay que mejorar esto, que hay que coadyuvar en esto, que esto tiene que construirse, pero todo eso significa recursos económicos. Y aquí en este país... Pero en este país
por todo lado lo minan al país. Ustedes, como autoridades que han sido, han llenado las instituciones de clientela electoral, por lo menos yo no, de gasto corriente, y entonces vemos que nadie aporta con el sacrificio para demostrar de que hay austeridad. No, todo el mundo aprovecha lo que más puede. Es que este es el gran problema del Ecuador, Freddy. La gente no entiende, no quiere entender, no le da la gana de entender, porque es de oírlos, todos hablan muy bonito, pero al rato de ver, porque la definición de lo que somos, lo que hacemos, hay que ver lo que pasa, ¿no? Mire, hay un permanente incremento del gasto público en función de quererlo utilizar al Estado para generar clientelas electorales, para conseguir encargados de hacer la campaña. Y se llega a acuerdos. Mira, el relajo informal que tiene Loja son pactos políticos que han hecho que determinada gente gane elecciones en base a repartir la informalidad y destrozar la infraestructura que esta ciudad construyó con tanto esfuerzo. Parece que topará a fondo, o sea, cada año, cada administración parece que topará a fondo. Ayer veo en la 18 de noviembre que les han puesto vallas para proteger a los vendedores claro. Y ya nadie puede transitar, a tal punto que los que caminábamos por ahí, efectivamente nos tocó ir por la calzada, porque dentro de las vallas, en la vereda, están los vendedores de ropa, y no puede caminar, nadie podría caminar. Entonces nos tocó bajar pues a la calzada e ir arriesgando ahí pues de los carros y todo, o sea, ir a la par con los vehículos. Y a la vez no hay control de velocidad urbana, porque aquí que salieron con todas las historietas que salieron sobre el tema este de las fotorradares o fotomultas, y aquí una ciudad culta cae en la trampa de avisarles a los controlados dónde está el control, de manera que bajen la velocidad para cruzar el momento de cruzar el control. Eso nunca ha sido eficiente, creo, en ninguna parte, al menos de este país. Es que han creado toda una politiquería alrededor de eso para grave perjuicio de todos los ecuatorianos. Perdóneme, una ciudad por excelencia, Freddy, es aglomeración humana, y esa aglomeración humana requiere que la velocidad vehicular sea estrictamente regulada, porque si no esto es una carnicería. Las ciudades requieren regulación de la velocidad urbana, eso es elemental. Pero mire, he visto casi en todo, incluso barrios, que les ponen esa cinta en la calzada, no sé cómo se llama técnicamente. Noto qué eficiente que es eso para controlar efectivamente. Pero claro, habría que poner 1 millón de esas. Claro, que es igual a poner baches para que bajen la velocidad, ¿no? Lo que le llamaban antes los policías acostados. Policías acostados, claro. Claro, solo que son más estéticos y más eficientes, ¿no? Porque antes los policías acostados con la panza, con el casco, no, mejor, estos son muy bonitos. Es decir, pongamos obstáculos físicos y no cumplimiento de la norma. Como a las vacas hay que ponerles alambre púa para que no se pasen, porque si no, claro. se Ahora, pasan. yo no entiendo, es una cosa. Usted tiene concejales en el Cabildo que se llevan muy bien. Es decir, son concejales del ARE, ¿no? Sí, que es lo mismo. Pero no hacen una sola objeción a la actual administración. No. Hay objeciones de fondo que se están haciendo, pero claro, nuestro afán permanente, doctora Ponte, es darnos cuenta de que nos preocupa Loja, no nos preocupa quién está sentado en el sillón de Carrión Pinzano, sino nos preocupa Loja. Entonces nosotros estamos haciendo y seguiremos haciendo todo el esfuerzo posible para encontrar racionalidad en el manejo de las cosas. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya se vea que en realidad hay mala fe y que lo que hay es compromisos políticos electorales que no los pueden pasar por arriba y que de lo cual deriva el que la ciudad sea sometida a una situación que es absolutamente inconveniente. Cuando van a un barrio, el alcalde, y que está yendo mucho a los barrios, tiene muchas reuniones, entiendo, con los barrios, es una táctica novedosa, porque me dicen que está yendo por todos los barrios, se organizan en la noche. Pero ¿a qué le he preguntado a un amigo que está ahí, delegado del barrio? Dice, ¿sabes qué es interesante? Porque conversábamos, discutimos, y les ofrece obras, claro, por supuesto, y las va a cumplir algún día. Claro. Le digo, ¿y qué pasa cuando llegue el día en que no se va a cumplir eso?
Dice, pues ahí nos inventará otra cosa. Que la culpa es del anterior, claro. A eso iba, exactamente. Claro. A eso iba, que llegan con el lamento, pero es que en parte es cierto, pues también. Entonces el actual alcalde dice, miren señores, en no sé cuántas décadas a que ustedes no les pudieron hacer aquí un servicio básico, no hay una... Y a mí me toca asumir todo eso, dice el alcalde. Claro. Entonces consigue solidaridad, obviamente, ¿no? Consecuencia del pueblo. Pero les está diciendo una cosa, mi querido doctor Aponte, son los dichos, ¿no? Y usted entrevista a mucha gente aquí y se da cuenta bien de eso. Todos hablamos hermosísimo el rato de hablar, pero yo siempre repito lo mismo. La definición de lo que somos nunca será lo que decimos. Peor lo que publicitamos. La definición de lo que somos es lo que hacemos. Y quien asume una función pública tiene que asumirla, sabiendo cuál es la realidad de eso que va a administrar. No puede llegar a quejarse del anterior, tiene que llegar a hacer lo que le toca hacer. Claro. Y gobernar nunca le hace a nadie popular, mi querido amigo, porque el arte de gobernar es el arte de cuidar el interés público por arriba de los intereses particulares, ¿no? Ese es el arte. Es un arte muy difícil, porque es meter en la horma del interés colectivo los intereses parciales, que aunque sean la mayor parte de las veces legítimos, son por lo regular contrapuestos. Esa sería la esencia de la política. Claro, y eso no le da compadres, eso no le da electores, eso le saca revocatorias, eso le saca contrariedades, eso le saca campañas de estigmatización y de linchamiento mediático. Cuando hay un buen gobernante, por lo regular la resistencia inmediatamente surge. Cuando hay un mal gobernante que navega a favor de la corriente y chapolotea en el pantano, pues todo el mundo dice, sí, pues culpa del anterior, así mismo, bueno, hay comarata ahí, y sigue la cosa. No, los problemas hay que enfrentarlos, hay que encararlos. Sí, pero, pero estamos atrasaditos en comparación de otras ciudades. Nos hemos terriblemente atrasado. Vea, Loja era la ciudad ecológica, que era invitada a los eventos internacionales de carácter ecológico en todo el mundo. Puro marketing. A mí me tocó concurrir a algunos eventos de esos y conseguir recursos para Loja a través de ellos. Este rato ya no es Loja la ciudad ecológica del Ecuador, es Cuenca, ¿no? Y me alegra mucho que Cuenca vaya entrando en el aspecto ecológico en el cual entró Loja anteriormente. ¿Y por qué Loja era ecológica cuando usted estaba? Porque se hizo un esfuerzo inmenso, primero, para algo que nadie hacía en la década del 80 en América Latina, que era el reciclaje de los desechos sólidos, manejo adecuado de la basura para convertirla en materia prima. Eso lo comenzó aquí Loja, y lo comenzó con un sistema innovador, porque en el mundo se había creado un sistema de clasificación de 4 y de 5 diferentes clasificaciones. Usted veía en Berlín, usted veía en París, usted veía en Praga, campanas de estos contenedores enormes, 5 en una esquina para clasificar, y después la clasificación no funcionaba. Nosotros decidimos crear solo 2, lo que se pudre y lo que no se pudre, lo biodegradable y lo no biodegradable, para con lo biodegradable hacer abono, y con lo no biodegradable utilizar materias primas que puedan ser recicladas. Ese sistema lo conoció y lo admiró el mundo, ¿no? Loja, vea, un hecho, yo le he escuchado a usted que se queja mucho de la contaminación de los ríos. Exacto. Los ríos, con la ejecución del proyecto de colectores marginales, se descontaminaron los ríos, pero los ríos están recontaminados por urbanizaciones chimbas, inclusive organizaciones municipales como Victoria, Alegría y no sé qué otras. Son chimbas. Imagínese usted sabe lo que pasa en Victoria y lo que pasó en Alegría, que tuvimos que invertir algunos millones de dólares para evitar que esa quebrada tumbe los bloques que ya estaban cuarteados. Entonces, bueno, no voy a entrar a describir eso, pero me da pena de ver un letrero en pleno terminal terrestre, que sacaron el letrero del mapa prospectivo del Loja de la vía interoceánica de Puerto Bolívar a Sara Melissa, y colocaron un letrero que dice que Loja es ejemplo mundial de vivienda social. Eso es una mentira que está puesta ahí, en pleno entrada de Loja en el terminal terrestre, junto al redondel de Isidro Ayora.
O sea, el ingeniero Bailón construyó 2 urbanizaciones chivas. Si yo no quiero hablar ya de personas... No, pero usted lo dijo. Pero el pueblo sabe lo que pasó ahí. Eso fue un negociado terrible. Bueno, yo no quiero basarme en eso, sino únicamente decirle a usted que aquí ha habido... El asunto es que usted no construyó UNITA ni para el... No, mire, yo nunca he pretendido. Yo hice muchos programas de vivienda popular cuando fui presidente de la Unión Provincial de Cooperativas de Vivienda. Ahí se hicieron 2.700 soluciones habitacionales. Y usted conoce, porque entonces... ¿A dónde? Vea, la Clodoveo Jaramillo Alvarado, la Inmaculada, Madre Laura, Yaguarzongo, La Zarza. Se hicieron alrededor de 2.000. Y vea, se consiguió ayuda internacional y buenas urbanizaciones que han durado, que no han tenido problemas. Yo, desde que llegué a ser alcalde, dije a la alcaldía no le toca construir casas, ni peor equipar casas. A la alcaldía le toca hacer urbanización, es decir, entregar lotes con servicio. Y vea la urbanización, la Cascarilla que hicimos ahí, junto al redondel que va arriba a Tierras Coloradas. Ese es un ejemplo de urbanización popular, donde se hizo todo bien hecho. Los cables subterráneos, cablería eléctrica, electrónica, veredas de primera, calles pavimentadas debidamente. Se hizo todo y la gente que está construyendo sus casas ahí no tiene problemas. Están haciendo las cosas bien, porque al municipio no le toca andar construyendo casas para hacer la propaganda populista de Jama, Caleta y Camello y un solo toque, un solo lote, mucho lote y todas esas cosas. No, al municipio le toca cuidar lo que le toca cuidar, que es el sistema sanitario de la ciudad, que se hagan construcciones de urbanizaciones, pero en terrenos debidamente urbanizados, cumpliendo con todos los requisitos legales, y no como ha sucedido con Victoria, Alegría y otras más, que tiraban las aguas cloacales a la primera quebrada que pasa al lado, y esas quebradas recontaminaron el río. Por eso es que el río Malacato especialmente es el más contaminado. Está terriblemente contaminado, porque son 7 quebradas que recogen aguas cloacales de todas esas urbanizaciones, porque se ha expandido Loja hacia el occidente, y que desembocan en el río. Pero además de eso hay que añadir que en las administraciones, que no me cupo el honor a mí de manejarlas, no le dieron ningún mantenimiento a los colectores marginales. Y esos colectores marginales estaban asolvados y en algunos casos ya tapados, taponados. Y eso había que, cuando yo llegué de nuevo a la alcaldía en 2014, usted recordará que tuvimos que levantar todito el colector que viene desde la Rocafuerte hasta la Imbabura, porque eso estaba ya no solo asolvado, sino taponado, porque no le dieron ningún mantenimiento. Y porque el mismo mercado, centro comercial, lo convirtieron en una situación inmunda otra vez, sin ningún control, sin ninguna clasificación de la basura, metiendo las basuras en las alcantarillas y todas las cosas. Entonces, obviamente, una ciudad que se somete a la demagogia populista de convencer gentes para sacar votos y que no se dedica a hacer las cosas con la verticalidad y seriedad que corresponde para cuidar el interés colectivo, decae, como ha decaído Loja. ¿Y usted cree que esta administración no va a...? Nosotros queremos hacer todo lo posible para que entienda, porque vea, yo lo conocí al señor licenciado Quesada, yo lo llevé al municipio, en mi primera administración, como profesor de educación física, y luego fue supervisor de educación física de las escuelas municipales. Un hombre excelente, un hombre vertical. Hay que se le atrase a alguien 5 minutos alguna cosa. ¿Y ya bailaba en ese tiempo? No. Nada, era un hombre de una verticalidad. Debe haber bailado cuando era necesario bailar en su casa, en sus fiestas, pero no haciendo de los actos públicos fanfarrias. Él era un hombre muy vertical. Pero vino la administración de Fenecido Alcalde, no quiero mencionar eso, y lo puso de coordinador barrial. Y ahí aprendió ese lenguaje populista, de salir a los barrios a buscar a la gente pobre para decirle, mira, aquí te vamos a dar cama, dame y chocolate. Tú lo que tienes que hacer es adscribirte políticamente a nuestro movimiento, a nuestra fuerza. Y entonces ahí se dañó. Ahora, lo que queremos es que el señor vuelva a ser lo que fue cuando era profesor de educación física del municipio. Un hombre vertical, serio, que se ponga en plan de hacer las cosas como deben hacerse y no de conseguirse clientelas electorales. Eso necesitamos. El municipio no puede ser instrumento de ninguna pandilla política. El municipio responde al interés público de la generalidad de quienes habitamos en este cantón. Sí, porque avergüenza y preocupa el manejo de la basura de este rato. Terrible. Avergüenza y preocupa el manejo de los mercados.
avergüenza el manejo del transporte público y la desatención a los barrios. Todo eso es un tema, y han transcurrido pasado mañana 7 meses. 7 meses. Y es tiempo prudencial. Y es casi un año. Suficiente. Claro. Y luego es muy fácil distinguir, mi querido amigo. Si yo me quiero ir a Vilcabamba, pues, los primeros 15 minutos por lo menos he de llegar a Cajanuma, pues, ¿no es cierto? Y si me quiero ir a Cuenca, ¿no es cierto? Los primeros 15 minutos por lo menos he de llegar a Carigán, pues, ¿no? Porque se ve, pues, qué es lo que se hace desde el primer día. Y lamentablemente... La víspera. Ya se nota, pues, hacia dónde se apunta. A la fiesta se la conoce por la víspera. Bonito eso. Por la víspera, claro. Esa palabra a mí me encanta. A la fiesta se la conoce por la víspera. Y aquí la víspera es floja, ¿no? Floja, sí, floja. Tenemos que hacer lo posible para que esto se reordene, se ponga bien en marcha. Nosotros no tenemos ninguna animadversión contra nadie, no nos interesa combatir a nadie. Pero no hay un convenio por ahí. Ninguno. Un acuerdo, algún subterfugio. Nada que ver. Que pueda llevarlos a la impunidad. Vea, yo lo conozco. Porque el proyecto Regeneración Urbana. Ahí no hay ningún proyecto regenerar aquí en el mundo. Porque ahí está el problema. Abandonado, botado. Vea usted cómo puede comprender. Se sigue cayendo, se sigue golpeando en los fierros esos prominentes. Que han dejado esos clavos. Mire, Freddy, ¿cómo puede ser posible que el proyecto de regeneración urbana, que de paso es parte del Plan Loja Siglo XXI, porque era necesario arreglar el centro? A mí me acusaron de que yo solo me preocupaba del centro, ¿no? Pero era indispensable preocuparse del centro, porque no le iba a meter el caudal del plan maestro de agua potable a una tubería que data de casi medio siglo y que ya no soportaban el caudal anterior. O sea, la final es el más antiguo. Evidentemente había que atender el centro, no era que todo queríamos hacer en el centro, sino que había que atender el centro, casco urbano central. Ese proyecto de regeneración urbana, ¿cómo es así? Que conseguimos el crédito, el aval del Estado primero, el crédito, la licitación y la ejecución. Usted está hablando del ingeniero Bailón. No, de lo que me tocó hacer. El ingeniero Bailón ni siquiera pudo obtener el crédito. Y sin embargo, le escuché al señor licenciado Quesada en su discurso del 18 de noviembre pasado, dado en la plaza, que ese proyecto había sido ideado, financiado y puesto en marcha. Alguna relación debe tener, pues, con ese grupo político. Por eso se empeña tanto en utilizar 10 minutos de su discurso para explicar algo que no tiene fundamento. Cuando yo llegué en 2014 a la alcaldía, me encontré que todos los trámites de la CAF estaban detenidos. Había una carta que le mandan al señor Diego Ramón, por ahí un empleado de la CAF de Caracas, diciendo que ya está... ¿Y de la actual administración también? Que también de la actual. Por eso siguen en la misma, es el mismo grupo, con los mismos objetivos. Es el mismo grupo, el club de revocadores, ¿no? Es el mismo grupito. Entonces, ellos, vea... Nos costó 2 años ejecutar el proyecto y ya vamos 6 que no son capaces de concluirlo y hacer la recepción definitiva. Antes de la revocatoria, ¿cómo estaba? Se me fue, me olvidé. Quedó el proyecto con 97.6% de avance, quedó concluido el proyecto. En consecuencia no lo podía recibir todavía. Restaba la parte eléctrica, que la señora Alicia Jaramillo puso 1000 de problemas ahí con una empresa que quería vender las cuestiones eléctricas a precios que después se vio que eran inconvenientes. Eso fue lo que paralizó. Pero el proyecto estaba terminado, 97.6% según el propio informe de la CAF, que de paso la CAF reconoce. La exalcaldesa Picoita debió haberlo recibido ya. Debió haber, a ver, si tanto dicen, para ponerle un ejemplo, Freddy, que las baldosas no sirven, que son resbalosas, todo cerámico húmedo es resbaloso, sabemos bien, pues debieron tomar la decisión. La misma recepción previa que habían hecho en febrero del 2021. Debían decir, no señor, aquí nosotros disponemos que este material, que no vale, levántelo y reemplácelo por este material. Y no es que la Contraloría tenga que decir antes algo ahí, porque la Contraloría actúa ex post. Pero el contratista decía, aquí tengo la orden del alcalde. No señor, todo deriva de que el propio contratista dice, ese material de un cerámico, yo no conozco las especificaciones técnicas, no hay en el mercado,
y por tanto pide a la fiscalización que le permita reemplazar ese material por un material de igual o mejor calidad. Entonces son los técnicos de la fiscalización, los técnicos de la supervisión municipal y son los técnicos de la supervisión de la propia CAF los que revisan esto y aprueban y dicen, bueno señor, póngase estos materiales. Bueno, además materiales... Parece que está consumado el daño. Vean, es que no es son las mismas baldosas. Usted habrá ido a Cuenca y habrá visto todo el centro histórico de Cuenca, todo el centro histórico de Quito. Tiene las mismas baldosas Dolmen y de Italpisos que se han colocado, esas baldosas que dicen que son súper resbalosas. Pero las de acá son resbalosas, son. Cuando están húmedas, son, evidentemente. Y se trata de una calle inclinada, peor aún. Entonces tiene que tomarse medidas, que yo las habría tomado. Si yo hubiese ganado la alcaldía, yo no seguía con este jueguito de andar... con esas baldosas. No, yo habría tomado las medidas para reparar algo que tiene que ser mejorado. Porque a mí me interesa el interés público. No me interesa andar en apariencias. ¿Qué se puede hacer ahí? Aquí lo que tiene que hacerse, mi querido amigo... traer más traumatólogos. No. Que se cae. Vea, esa es una campaña que montaron, le vuelvo a repetir. El mismo porcelanato que está aquí en las avenidas y las mismas baldosas que están puestas aquí en las calles secundarias son las mismas, exactamente, que están puestas en el centro histórico de Cuenca, en el centro histórico de Quito. ¿Pero cuál es la solución? La solución es o elevar la antideslizabilidad, es una solución técnica, que yo como sociólogo y abogado, yo no puedo dar esa solución, así como yo no puedo ser el que apruebe o no apruebe que pongan este material o este otro. O sea, esa es una cuestión técnica, había que buscar. Pero aquí, señor, hemos demorado 2 años en ejecutar el proyecto de regeneración urbana, y ya pasan 6 años tirándose la pelotita y tirándome lodo a mí, diciendo que yo soy el culpable de las baldosas y las baldosas. Lo mismo que se inventaron el cuento ese de Safety, que yo le estaba perjudicando al municipio porque Safety le ha ganado un juicio de 12 millones, de 13 millones. Todo eso, pura farsa politiquera, doctora Ponte, destinada únicamente a cumplir consignas politiqueras, electoreras, para impedir que una persona que prestó sus servicios y quería terminar su trabajo haciendo las cosas bien, no pueda hacer lo que tenía que hacer. Yo seguiré sirviéndole a Loja, Freddy. No me interesa estar en un cargo público y no estar. Yo soy un ciudadano que me he especializado en materia política, y yo soy político por vocación y formación, y yo me he formado para ello, y seguiré haciendo política, y no para boicotear a nadie, ni para estigmatizar a nadie, sino para procurar que las cosas se hagan bien en función del interés público. Gracias. Muchas gracias.